Buenas tardes. En este video vamos a hablar acerca de los errores, dificultades y obstáculos en ecuaciones diferenciales para el curso de didáctica del cálculo. A menudo, para poder estudiar esta clase de temas, se debe basar en un estudio previo donde se puedan reconocer tales errores, dificultades y obstáculos. Para ello nos hemos basado en el artículo realizado por Recalde y otros acerca de este tema en un grupo de ingeniería para el curso de ecuaciones diferenciales ordinarias. Para errores hay bastantes, pero por efectos de hacer el video más corto, hemos tomado tres principales. Uno son los datos mal utilizados, que es cuando hay una discrepancia entre los datos que aparecen en la pregunta y la forma en que el alumno los puede interpretar. Esto no quiere decir que no los entienda, sino que los interprete de forma equivocada y escriba de forma errónea lo que se espera. El segundo son las inferencias inválidas, cuando se llega a un resultado pero por un razonamiento incorrecto. Y el tercero, mucho más importante, los errores técnicos, que tienen que ver con la ejecución y la manipulación de símbolos. Presentemos el siguiente ejemplo para ver algunos. Por ejemplo, observemos que acá bien se declara la función n de t como el número de habitantes en el tiempo t. Sin embargo, hay un error en la primera ecuación diferencial planteada, pues el enunciado dice que la población aumenta de forma proporcional, como se puede leer, pero está escrito en la forma inversamente proporcional, o sea, ahí están los datos mal utilizados. Otra cosa que sucede en este ejemplo es que si bien la población inicial es x0 y la población a los 2 años es 2x0, porque dice el enunciado que la población a los 2 años se duplica, o sea, está correcto esa primer conclusión. Sin embargo, se concluye también que a los 3 años se triplica, lo cual no es correcto, es una inferencia inválida. Ahora veamos qué sucede con las dificultades. Para estas dificultades se toman las mismas que define Socas. Hay más dificultades, pero hemos tomado también dos fundamentales. La complejidad de los objetos en matemáticas, es decir, cuando un objeto difícilmente se puede representar con el lenguaje habitual, pues el lenguaje habitual suele ser impreciso, mientras que el lenguaje matemático es completamente preciso. Y por otro lado, son los asociados a los procesos de pensamiento, cuando se debe pasar, por ejemplo, de imágenes a ecuaciones o, por ejemplo, de lenguaje natural a lenguaje algebraico, es cuando ocurre una ruptura en el modo de pensamiento y esto hace que el estudiante pueda hacerlo de forma incorrecta porque no sabe hacer ese paso. Veamos este ejemplo. Aquí, por ejemplo, está bien planteada la primera ecuación diferencial. Sin embargo, hay un error de que el estudiante, por ejemplo, interpreta que n de 10 es igual a 4. O sea, a los 10 días hay 4 animales con el virus. Pero lo que dice el ejemplo es que a los 4 días hay 10 animales con el virus. Un error de comprensión de los símbolos, o más bien de pasar el lenguaje a símbolos. Por otro lado, tenemos también que aunque se soluciona la ecuación diferencial, la primera, que era una de las cosas que había que hacer, no se responde a la pregunta del enunciado, o sea, en realidad no se ha comprendido a lo que se quiere llegar. Vamos a hablar de los obstáculos. Para Rousseau, los obstáculos constituyen un conocimiento que tiene validez en un contexto determinado. ¿Qué quiere decir? Es un conocimiento, no significa que sea un conocimiento falso, sino que es un conocimiento que obstaculiza uno nuevo. Por eso se habla de un contexto determinado, que funciona para un contexto, para un momento, no para todo el tiempo. ¿Cómo dividió los obstáculos epistemológicos, obstáculos ontogenéticos y obstáculos didácticos? Vamos a hablar del obstáculo epistemológico. Para uso, el obstáculo epistemológico lo acerca de una manera que conduce a errores. ¿Qué nos dice? El error no es solamente el efecto de la ignorancia, la incertidumbre, sino que es el efecto de un conocimiento anterior. Como hablamos, contexto determinado. A pesar de su interés o éxito, ahora se revela falso o simplemente inadecuado. Eso es lo que pasa, que llega un momento que es un conocimiento inadecuado. Aquí, ¿qué pasa? Aquí hay un concepto de la dualidad, que dos definiciones de un mismo concepto, ¿sí? Leibniz, Euler y Newton trabajan que
el diferencial de y con respecto a x es el cociente entre dos variaciones infinitamente. Y Cauchy ya trabaja que eso se convierte en el límite de un cociente de incrementos. Lo que pasa es que hay dos definiciones que llegan a un solo concepto. Y eso puede generar un obstáculo epistemológico para el estudiante. Un ejemplo de otro obstáculo epistemológico es un obstáculo recurrente es pasar a multiplicar y dividir diferenciales en variables separables. Cuando en cursos anteriores, como cálculo diferencial, nos decían que el diferencial de y con respecto a x no se podía tratar como una fracción. En cambio, en el caso de variables separables, ya cuando llegamos de diferencial a ecuaciones diferenciales, ahí sí se puede realizar. Eso también puede generar unos obstáculos. Y esos son los obstáculos que determinamos en las ecuaciones diferenciales. Ese es el material consultado.